plays on boosting small pensions because you're going to knock the... No, I agree. The relationships were really a beautiful thing. And then... Debate en la televisión, 4 candidatos sin producción. Anoche miré un debate yo, de esos que tal vez se olvidan. Anoche miré un debate yo, para que disque decidan. Y me quería dormir. Me pude deprimir. El Instituto Nacional Electoral prevé reducir en los debates, si así le podemos llamar presidenciales, la rigidez entre candidatos, es decir, que habrá un cambio en el formato. Entre las cosas que se van a modificar estarán las formas de las preguntas, el tipo de moderador y también su papel, la interacción entre participantes, el número de debates permitidos e integrar formatos de participación para la ciudadanía. Esteban Illades nos va a platicar más sobre este asunto. Hola, Esteban. Sí, María, buenas noches. Pues qué bueno, ¿no? Digo, ahora que estamos iniciando el proceso electoral, es buen momento para en verdad reiterarle al INE esta petición y a los partidos de que cambien los debates. Qué bueno que se va a hacer, ya casi todo está decidido y aprobado, pero pues una cosa que todavía no se pacta bien a bien es cómo van a ser, ¿no? Los debates entre los candidatos presidenciales que pues veremos a partir del próximo año. Y lo que les pedimos es sencillo, que cambien pues, todo el formato. Desde el 94, cuando México vivió su primer debate presidencial, no tiene tanto, las cosas han cambiado muy poco y realmente lo han hecho para mal. Ahí vemos en la televisión, en ese entonces a Ernesto Zedillo, a Diego Fernández Ceballos y a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Si no fuera por Diego Fernández Ceballos, aquí vemos en pantalla, el debate se hubiera olvidado hace mucho tiempo. Pero si la retórica del así llamado jefe Diego es lo único que hizo del debate del 94 memorable. A partir de entonces, pues no hay casi ningún recuerdo o algo que comentar de apariciones relevantes, ¿no? Se debe esto a que los partidos cada vez se cuidan más las espaldas y pactan hasta el más pequeño detalle de estos encuentros. Desde las tomas, que ahora no incluyen reacciones de los oponentes, por lo que solo vemos quién habla y no cómo reaccionan los demás, hasta las preguntas. Aunque hay espacios de réplica, no hay en realidad debates, solo declaraciones leídas, incluso cuando se ataca a los demás. Quizá por eso es que en 2006 y 2012 recordamos muy poco, ¿no? En 2006 yo me acuerdo, por ejemplo, del podio de López Obrador vacío en el primer debate, porque el entonces candidato del PRD no quiso debatir con sus oponentes hasta después. De 2012 recordamos muy poco, Gabriel Cuadri, no por sus propuestas, sino por la mirada fija en el cuerpo del edecán que contrató el Instituto Federal Electoral para el evento, ¿no? Y López Obrador porque traía sus fotos al revés. Y nada más. Tampoco la verdad es que estamos pidiendo mucho, ¿no? Estamos pidiendo que debatan. No se trata de llegar a los debates como los de Estados Unidos, en los que Hillary Clinton y Donald Trump caminan por el escenario y Trump está separado de una manera incómoda detrás de Clinton o acaban a gritos, ¿no? Simplemente pues lo que hay que pedir es que los candidatos tengan un diálogo e incluso alguna confrontación, María. Digo, a fin de cuentas están peleando por dirigir el país los próximos 6 años. Lo menos que le podemos pedir a ellos y a la autoridad es que nos muestren en serio que qué están dispuestos a ofrecer y por qué son mejores que los demás. Y no te rías, María, te lo estoy diciendo en serio. Oye, Esteban, es que fuera de broma, tenemos debates desde hace más tiempo del que tenemos democracia y no pasa absolutamente nada con ellos. De verdad son la cosa más aburrida y así como están, pues prácticamente, pues no exagero, Esteban, creo si decimos que podríamos ahorrárnoslo, ¿eh? Así como están no tienen ningún sentido. Claro, o sea, pero y esto es culpa realmente de los partidos, porque aunque haya legislación electoral al respecto, los partidos son los que pactan, ¿no? Los que te dicen, vamos a sacar a los candidatos de esta manera, las preguntas se van a limitar a esto, no va a haber contrarréplica. Entonces, si los partidos no quieren debatir, pues tampoco es que se pueda hacer mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, algo bueno aquí con el INE, ojalá y sí logren meter en cintura a los partidos para que en 2018 pues veamos un poquito más algo distinto, ¿no? Porque si no, la verdad, acuérdate lo que vimos en el Estado de México hace unos meses cuando estábamos aquí, vamos a ver el terror absoluto. Sí, Esteban, como dices, solo los recordamos por ocurrencias, ¿no? La verdad es que no hay que moverles demasiado para que cambien. Pues sí, entonces pues algo, lo que sea, las preguntas, ojalá sea un poquito más dinámico, pues para que 2018, que de por sí va a ser complicado, pues podamos ver aquí algo de acción y no nos durmamos como se veía en el teaser ahorita al inicio, ¿no? Bueno, hagamos changos, Esteban, muchas gracias. A ti, María. Vamos a una pausa, por favor, escríbame a mi cuenta de Twitter, es @Sherermar. Ya volvemos.
A partir de ayer, los ciudadanos interesados en postularse bajo la figura de candidatura independiente, sea a la presidencia de la República, a una senaduría o a una diputación federal por el principio de mayoría relativa, podrán presentar su manifestación de intención, así se le llama, ante el INE. Respecto a la candidatura a la presidencia de la República, la fecha límite para que los aspirantes a candidato independiente presenten su documentación será el 8 de octubre. Para hablar de este tema, saludo a Pedro Ferriz de Con, él es candidato independiente al gobierno a la presidencia de la República. Pedro, buenas noches. María, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Con el gusto de estar aquí contigo. Oiga, pues no le tienen fácil los independientes. Parejo, digamos que no está. No es parejo y desde que escogimos este camino sabíamos que iba a ser disparejo, pero así lo escogimos. O sea, cuando a mí me dicen es que no está fácil, pues realmente no escogí un camino fácil. Escogí uno muy complejo, pero poco a poco se van abriendo las puertas del cielo y poco a poco vamos avanzando en este camino. Hemos trabajado muchísimo para ello. Hemos visto a mucha gente en toda la República Mexicana, hemos viajado muchísimo, hemos tenido muchísimas reuniones, hemos tenido buenas intenciones, regulares y malas, de todo. Bueno, ¿no? Necesita firmas de 17 estados de la República. Con el 1% del padrón en cada uno de esos 17 estados. 850,000 firmas aproximadamente. Por ahí, y además yo quiero irme para muchas más. Yo creo que si el INE nos puso la vara muy alta, hay que ponerse la más alta al INE y sobre todo, mira, María, no es una prueba mía de si llego. Yo pienso que es una prueba de si hay el suficiente número de ciudadanos que ya podamos entender que puede cambiar el discurso. Yo veo todos los programas de análisis político y todos se centran en los mismos escenarios políticos, de los mismos partidos políticos y de los mismos políticos teniendo los mismos resultados. Si no estamos dispuestos en este país a buscar resultados diferentes, por primera vez se da esta ventana ciudadana y no nos damos cuenta de que esta ventana ciudadana nos ofrece alternativas, pues entonces quiere decir que no nos la merecemos. A ver, pero dígame, las 850,000 firmas, por supuesto, suena como una odisea, pero uno de los temas más importantes en lo disparejo, digamos, que se le pone la competencia a los independientes, es que los partidos tienen bolsas... Estructuras, bolsas... inmanejables, insuperables de dinero, y los independientes tienen que conseguir recursos privados, además de manera lícita. Sí. ¿Usted de dónde tiene recursos privados, María? Sí, yo pienso que habrá gente que apoye nuestra misión, pero también mucho voluntariado. Fíjate que no estamos tan acostumbrados en este país a hacer las cosas pro bono. Es decir, el que yo convenza a un ciudadano, decir, ¿quieres entrarle? O sea, no hay otra retribución más que ganemos. O no hay otra retribución más que lleguemos a subirnos a la boleta y que tengamos una oportunidad. No saben la cantidad de gente que está en esa dinámica y me siento muy entusiasmado de que haya mucha gente así. Pero hay que pagar cosas, ¿no? Hay que pagar boletos de avión, hay que ir a un estado, hay que ir a otro, hay que viajar, hay que hospedarse en algún lugar. ¿Cómo hemos trabajado? Mira, yo me dediqué 43 años de mi vida a la comunicación. Y a lo largo de ese tiempo me convertí en uno de los primeros conferencistas que hubo en este país hace muchos años. Iba yo a lugares y cobraba en un empleo lícito. Ahora voy a esos mismos lugares, me invitan organizaciones empresariales, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad, y pues ahora simplemente voy y les digo, pues no me pagues nada más, pues págame el avión, duermo en un lugar en donde pues puedo tener una almohada, como 2, 3 veces al día y ya, y me regresas y ya. Y eso me ha ahorrado muchísimos recursos y lo demás pues lo hemos venido poniendo como hemos venido pudiendo. De su bolsa. Sí. Bueno, oiga, dígame, hay 5 o 6 candidatos independientes. Es la primera vez que en una elección hay candidatos independientes a la presidencia de la República. Sí. Hemos tenido a otros puestos ya, a gobernadores incluso, pero para el Ejecutivo Federal, para el presidente de la República es la primera vez. Se restan probabilidades de ganar los independientes cuando son más de 5. Mira, ya estoy empezando a hacer una convocatoria a todos mis compañeros para que nos sumemos a mi postura. Hasta el día en que se abrió la iniciativa de que nos registráramos en el INE el pasado viernes, para que empezara el proceso,
vimos las encuestas, estoy arriba en ellas, de una manera muy amplia. Yo creo, bueno, yo hice un cabildeo con todos los que ahora están buscando una candidatura independiente y con todos hicimos el compromiso de sumarnos. Ahora, hubo algunos que me dijeron que no. ¿Quién? El Bronco me dijo que no. Y bueno, el Bronco lo único que me dijo al decirme que no, pues es que mostró su genoma, ¿no? Tiene un ADN más priista que los del tricolor, pero pues en fin, me dijo que no y me parece muy bien. Nos vemos en la consecución de las firmas y se acabó. Bueno, y los otros hay unos que ya tienen una patita en el frente, ¿no? El frente anunciado por el Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, ¿usted cree que le quita también, le resta probabilidades a los independientes o al independiente que quizás resulte de este llamado que usted ha hecho? Yo sinceramente veo al frente como un ruido mediático. No le veo una posibilidad de una conciliación que confluyan en un solo candidato. ¿Quién puede ser el candidato del frente? Lo hemos analizado por muchos lados y pensamos que, si bien es cierto, en el mundo hay coaliciones, la coalición que se está haciendo aquí o que se está proponiendo aquí, que no se pusieron de acuerdo ni del nombre, ante las instituciones electorales, me dieron la impresión de que no tienen consolidada una idea en común. ¿Será un político? Seguramente. Va a ser un político, van a ser partidos políticos, van a ser la suma de presupuestos, si es que se llegan a poner de acuerdo, que sinceramente, como la veo, con la escaramuche que hay en el PAN, con la absoluta desviación política que hay en el PRD que causa una profunda confusión interna y con lo que se ve de movimiento que claro tienen ya su electorado muy bien fijo en el occidente mexicano, no creo que sea una plataforma que a nivel nacional hoy les pueda dar la posibilidad de presentar algo en común. ¿Cree que se quede en intención entonces el frente? Entonces, ¿qué le estorba a los independientes? A Andrés Manuel López Obrador. Para mí ese es el reto. El independiente le estorba a López Obrador. Yo tengo dos objetivos. Subir a la boleta, ese es mi objetivo. Así, si tú me dices, María, ¿qué es lo que quieres hacer hoy en la vida? Desde el punto de vista profesional, subir a la boleta. Y después, ya subido en la boleta, ganarle a Andrés Manuel López Obrador. No creo que tenga posibilidades el PRI, a menos de que piensen que en este país es viable lo que vivimos este último sexenio, para repetirlo otra vez. No creo que en el panismo se den cuenta de que lo que tienen que presentar es lo que no están presentando, que es unidad. El PRD lo descarto y me queda Morena. Me queda Morena contra un independiente y pienso que ese seré yo. Candidato, le agradezco que haya estado aquí. Es un placer, María. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos de nuevo una tras otra. Antes, déjeme decirle que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 87 juicios de inconformidad relacionados con los resultados distritales de las elecciones de gobernador en el Estado de México, en el que desestimó la petición de nulidad de casi 5,000 casillas que promovieron Morena, PAN, PRD y el Partido del Trabajo, solo admitiendo, créalo, la nulidad de una casilla. Al referirse a esta inconformidad ante la encuesta de Morena que ganó Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México, Ricardo Monreal recordó que hace 20 años renunció al PRI por una imposición de candidato al gobierno de Zacatecas. Hoy ha llegado un momento en el que cuando el trato, la cortesía y las formas han estado ausentes, es la hora de definir la conclusión de este ciclo de mi vida, lo cual ocurrirá en los próximos días. La reflexión y la decisión que tomaré no son fáciles. No puede hacerse de manera abrupta ni tampoco precipitada. Reconozco que es doloroso para mí separarme de la organización que fundé, pero por decoro, más allá de los puestos y de los cargos, debo asumir de manera contundente una posición política que me aleje de la ambivalencia o la indefinición permanente. Ahora sí, vamos a una pausa, ya volvemos a una tras otra.
el sismo cimbró. Y cimbró sobre todo a este que es el corazón del istmo. Tenemos luz y agua. En la calle por ejemplo, después de media hora logramos rescatar a los 3 hijos, pero mi mujer ya no lo Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Ante presuntos errores al registrar el Frente Ciudadano por México, el INE pidió a los partidos involucrados, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, rectificarlos esta semana o, de lo contrario, el Frente tendría problemas jurídicos para conformarse. Entre los errores que cometió el Frente está que el PRD registró erróneamente el bloque como Frente Amplio Democrático, mientras que el PAN, así de ridículo como se lo digo, y Movimiento Ciudadano lo registraron como Frente Ciudadano por México. Ni en eso se ponen de acuerdo. Bueno, y hace unos días la dirigencia nacional del PAN amenazó con expulsar a un grupo de senadores. Tuvimos hace unas semanas a uno de ellos por aquí, luego de que 5 legisladores encabezados por Ernesto Cordero se rebelaron contra una instrucción del presidente Ricardo Anaya. Como resultado, la dirigencia panista inició un proceso de expulsión en contra de este grupo, que además está identificado como calderonista. El proceso ya está en curso, pero en caso de que sí, en efecto, fueran expulsados, esta decisión podría ser retada ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Hay quienes dicen que esto es ilegal y para que nos lo explique, por eso hoy damos la bienvenida con mucho gusto al ex magistrado electoral Salvador Nava, que es especialista en estos asuntos que nos ocupan en este programa. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Encantado, María. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay 2 cosas que yo quiero hablar contigo, Salvador. La semana pasada justamente estuvo aquí Leonardo Valdés y estábamos en plena crisis en la Cámara de Diputados y él nos decía que no tenía la menor preocupación, que el miércoles, porque era martes, amaneceríamos con todo en orden, lo cual no ocurrió, fue un poco después, y que no le parecía que representara ningún problema. Te leí y tú no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo porque lo que sucedió fue que se violó la Constitución. Es decir, un partido político lo que hizo fue decir, no seguimos las reglas del juego, la cancha común que es el Congreso, para obtener alguna cuestión política que es muy legítima, pero desde luego lo hicieron en una cancha equivocada. Si nuestros políticos no se ponen de acuerdo sobre la cancha de deliberación con los tiempos de la Constitución, me parece algo muy grave. Decir que fue un logro que no se haya establecido, que no se haya podido inaugurar, digamos, la legislatura, ni instalar la mesa directiva del Senado, de la Cámara de Diputados, por lo que sucedió en el Senado, me parece una violación flagrante a la Constitución y cualquier constitucionalista diría lo mismo. Sí, y decías, no solo impusieron intereses de partidos a intereses muy superiores, sino que pusieron por encima, digamos que normativamente hablando, los estatutos de un partido que la Constitución. Sí, y esto tiene que ver también con la amenaza de los propios militantes de Acción Nacional para expulsar a los senadores. Esto es completamente disfuncional y no es así, porque los legisladores tienen un espacio de inmunidad, de irresponsabilidad por lo que dicen, es decir, no pueden ser responsables ni por lo que dicen ni por lo que votan en el Congreso. Esto sucede desde la Inglaterra del siglo XIII, y decir que se viola una norma de partido o peor aún, una orden de partido y que se va a sancionar cuando lo que están haciendo fue cumplir con su deber, es gravísimo. Lo que hizo el líder de Acción Nacional en el Senado es decirle a los senadores, no se presenten a la sesión, es decir, vamos a boicotearlo, no cumplan con su mandato constitucional para obedecer una cuestión de partido. Los otros van, se presentan, votan y los acusan de traidores, de violar la normativa parlamentaria y caen en la incongruencia de decir,
por hacer caso a su mandato constitucional, los vamos a expulsar de un partido. No tiene ni pies ni cabeza en términos jurídicos. ¿Y no tiene futuro tampoco en términos jurídicos? O sea, decías, el tribunal, cualquier tribunal los va a chutar, ¿no? Eso es imposible que se concrete más allá de este primer momento del proceso. Claro, podría suceder en el partido, haciendo uso de las mayorías en las comisiones respectivas. Pero si eso suponemos que ellos prosperara, van a apelar. yo no creo que ningún tribunal pudiera avalarlo. Hay precedentes, tanto en la Sala Superior del Tribunal, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Derecho Comparado y en la propia Constitución. Es decir, no puede haber responsabilidad de un parlamentario por votar como mejor considera. Ahora, ¿cómo es este? Me gustaría que explicaras cómo es este proceso, porque pues podemos anticipar que va a haber otros expulsados en otros partidos, Sí. porque se van a rebelar porque no conquistaron una candidatura, porque no tenían el puesto que quisieron, ¿no? Entonces vienen, yo supongo, ¿no? Vienen otros expulsados. Entonces, ¿cómo funciona esto, Salvador? El derecho se llama derecho político electoral y tiene 4 vertientes: votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Todos los miembros de un partido ejercen el derecho político electoral de asociarse. Y los que ya están en un cargo tienen el derecho político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del mismo. Todos los partidos políticos tienen la obligación de tener un sistema para resolver sus discrepancias internas, con formalidades esenciales del procedimiento, es decir, con audiencia, con la posibilidad de presentar pruebas y una posibilidad de estar igual a igual con el que se le acusa. Aún así, los órganos judiciales de los partidos suelen ser colegiados y pueden decidir arbitrariamente. Te doy un dato: el juicio electoral que más veces se presenta en el tribunal es el de violación de derechos político-electorales. Y el supuesto que más se pone en marcha es el de violación de las autoridades de un partido a los propios militantes. Está bien que haya una garantía jurisdiccional que salvaguarde los derechos de aquellos miembros de los partidos que sufrieron a su vez en las prerrogativas partidistas. Lo que estoy diciendo es, ya ningún partido en este país tiene la posibilidad para que su cúpula expulse a alguien indebidamente, sancione a alguien indebidamente o ejerzan alguna coerción para que les hagan caso. Es un derecho constitucional que tutela el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, yo supongo que Ricardo Anaya sabe lo que tú estás explicando, ¿no? Yo espero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué inician el proceso en el partido? ¿Está amagando para controlar a estos senadores? Pues políticamente creo que fue lo que intentó hacer, pero no le salió. Lo que parece es que en los hechos no tiene el control de la bancada en el Senado, o por lo menos de la mesa directiva. Emilio Gamboa dijo, eso lo vi en el canal del Congreso, dijo que le ofreció durante 10 horas opciones al líder azul, a Herrera, distintos nombres, y no quisieron. Y luego entonces Herrera le dice a sus senadores, no se presenten. La política no es eso, la política es encontrarse a la mitad de camino. Es decir, si no impongo a quien yo quiero, a quien me da la orden mi presidente de partido, abandono la sesión, violo la Constitución, hago rehén en la otra Cámara para que se apruebe una pretensión política, por legítima que sea. Creo que están completamente al revés. Si prospera esa expulsión, yo apostaría. Desde luego cada tribunal es libre de decidir lo que mejor considere, pero tomando en cuenta los precedentes de la propia sala, de la Corte Interamericana y del derecho comparado, a partir del texto de la Constitución, no hay una razón válida constitucional para expulsar a estos senadores. Y ahora que en el partido, por lo menos, el proceso está que arrancó, ¿no? Sí. Que está echado a andar, ¿puede detenerse? Sí, claro. Es decir, pueden decidir no expulsarlos, no sancionarlos. No son, hasta donde yo entiendo, responsables de ninguna sanción. Haber votado como mejor considera no puede ser objeto de una sanción partidista. Ahora, tú hablabas de este asunto y de otros como muy malos precedentes para la elección que viene. Sí, es terrible que cuando un grupo de un partido político que forma parte de la oposición interna no puede tener una vía institucional para hacer valer sus consignas o sus postulados, tenga la amenaza de una sanción o de exclusión por el grupo dominante en un partido político. Los partidos políticos son entes de interés público, se definen así en la Constitución, y su principal cometido es acercar la vida democrática a los ciudadanos. Si no respetan los procesos democráticos ad intra, pues estamos completamente mal. Y la democracia no se hace valer por la voluntad de la mayoría, sino por los derechos de la minoría y por la capacidad que tengan y la posibilidad de poder expresarse en disidencia. Ese es el valor de la democracia.
sancionarlo me parece muy grave y es notoriamente contrario a la Constitución. Salvador, te agradezco mucho y aquí nos estaremos viendo con Las cierta veces que tú frecuencia. quieras, María. Muchísimas gracias. Pues eso es todo, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo espero aquí el próximo martes con Kirian Miret. Te espero de vuelta. Buenas noches.